Vamos a iniciar con la pregunta número 1 del parcial, que básicamente es explicar la solidificación de los metales. Como una definición general, vamos a decir que la solidificación de los metales y las aleaciones son un importante proceso industrial, ya que la gran mayoría de los metales se funden para ser moldeados como productos semiacabados o acabados. En la siguiente ilustración, vamos, como una vista general, podemos ver las etapas en las que se divide la solidificación. En la figura A vamos a ver la formación de los núcleos estables en el fundido, que es llamado nucleación. En la figura B vamos a ver el crecimiento de núcleos para formar cristales. Y en la figura C vamos a ver que la formación de una estructura granular, que sería la unión de cristales para la formación de granos y límites de granos asociados, vamos a ver que esos granos están orientados al azar. En la misma pregunta número 1 nos pide explicar la solidificación heterogénea en comparación con la homogénea según el ángulo de contacto. Antes de pasar a explicar la comparación, vamos a definir cómo se forman este tipo de nucleaciones. Vamos a comenzar con la homogénea, que ocurre cuando al irse enfriando un material fundido, los átomos disminuyen su energía cinética y comienzan a aglomerarse. Esas aglomeraciones son llamadas también embriones. Estas son impactadas por otros átomos con mayor energía cinética a la temperatura del baño fundido y las van destruyendo. Este proceso se repite varias veces hasta que la temperatura desciende por debajo del punto de solidificación, y recién ahí, cuando los átomos han perdido suficiente velocidad, en lugar de destruir esos embriones, se unen a los mismos y forman núcleos estables, a partir de los cuales crecerán los cristales. En la nucleación heterogénea, no es necesario que se formen núcleos estables dentro del baño fundido, ya que tiene lugar en un líquido sobre la superficie del recipiente que contiene. Esto tiene impurezas insolubles u otros materiales estructurales, como afinadores de grano, que disminuyen la energía libre requerida para formar un núcleo estable. En la siguiente imagen vamos a explicar la diferencia entre la solidificación heterogénea y la homogénea según el ángulo de contacto. Para que ocurra la nucleación heterogénea, el agente de nucleación sólido, que va a ser la impureza o el recipiente, que es lo que estamos viendo en la imagen como una barrita más oscura al fondo, debe ser mojado por el metal líquido. En la figura se muestra un agente de nucleación, el sustrato, que está humedecido por el líquido a solidificar, lo cual va a crear un pequeño ángulo de contacto entre el metal sólido y el agente de nucleación. La nucleación heterogénea ocurre sobre el agente de nucleación porque la energía superficial para formar el núcleo estable es inferior a que si el núcleo se formara en el propio líquido puro, que esto ya sería la nucleación homogénea. Al ser menor la energía superficial para la nucleación heterogénea, el cambio de energía libre total para la formación de un núcleo estable deberá ser también menor. Y también será menor el tamaño de su núcleo crítico. De esta forma se requiere menor subenfriamiento para producir un núcleo estable por nucleación heterogénea. En la pregunta número 2 nos pide explicar el conformado volumétrico o a granel. Los procesos de conformado, que son por deformación volumétrica, implican cambios significativos tanto en la forma como en el volumen del material. Dentro del conformado volumétrico tenemos tres tipos. Primero tenemos el laminado, que ya lo vamos a explicar con mayor detalles en la siguiente diapositiva, que es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de comprensión ejercidas por un juego de rodillos que giran apretando la pieza entre ellos. En segundo lugar tenemos el forjado, que es un proceso de fabricación de objetos conformado por deformación plástica en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de comprensión.
Y por último tenemos la extrusión, que es un proceso mediante el cual se hace pasar a presión una barra o lingote de metal por una matriz de algún diseño en especial. Bueno, podemos verlo mejor en las imágenes que están en esta diapositiva. En la misma pregunta número 2 nos pide las temperaturas de trabajo en el laminado de acero hierro. Antes de pasar a las temperaturas voy a explicar con una definición muy básica que es el laminado, que bueno, es un proceso de fabricación a partir de las aleaciones de forja, es decir, que es un proceso por deformación plástica. En este proceso el material por fricción es forzado a pasar entre rodillos que giran en sentido contrario, como estamos viendo en la imagen que se está moviendo. En estas operaciones se reduce la sección del material y va aumentando su longitud. Mediante la laminación se pueden fabricar productos semi-elaborados como chapas, planchas y láminas. La laminación puede efectuarse en caliente o en frío, que eso ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero generalmente las primeras etapas son en caliente, utilizando la laminación en frío para las últimas etapas de reducción de sección. Como dije en la diapositiva anterior, el laminado puede ser en caliente o en frío. El laminado en caliente se efectúa a temperaturas superiores a la temperatura de recristalización. De esta manera, el grano deformado es permanentemente recristalizado y ablandado. Y así, la deformación puede continuar hasta alcanzar reducciones importantes de sección. El laminado en frío, por otro lado, produce el endurecimiento del material y la disminución de su ductilidad. Por lo tanto, es normal efectuar recocidos intermedios para ablandar la materia y así poder seguir con la deformación hasta alcanzar el espesor que busquemos. En la siguiente diapositiva expuse algunos de los resultados que tiene el laminado en caliente y el laminado en frío. En el laminado en caliente, bueno, tenemos menor energía de deformación, mayor deformación por pasada, no endurece por deformación, no requiere cocidos intermedios, menor terminación superficial, se oxida en contacto con el aire, tolerancias dimensionales menos ajustadas. En cambio, en el laminado frío vamos a tener mayor energía de deformación y menor deformación por pasada. Se endurece por deformación, requiere recocidos intermedios, hay una mejor terminación superficial, no se oxida con el aire y tiene tolerancias dimensionales más ajustadas.